Hola, mi nombre es Narandi Gómez Beltrán, soy alumna de la licenciatura en Psicología en la Universidad Privada del Estado de México. A lo largo de este video yo voy a hablar acerca de la discapacidad visual y sus diferentes componentes. Voy a incluir los subtemas de las causas, los criterios de identificación de la discapacidad visual, las características de aprendizaje en el ámbito escolar, si es que tenemos a un niño en casa o a un familiar que acude a la escuela para que podamos conocer cómo realmente es que se aprende con este tipo de discapacidad. También cuando hablo de los criterios de identificación, no solo vamos a hablar de los criterios de identificación físicos, sino también vamos a hablar de su comportamiento para que podamos tener un conocimiento más amplio acerca de este tema. Me parece de suma relevancia tocar este tipo de temas con sus diferentes puntos, tomando en cuenta que en nuestro país y en muchos otros no se tiene conocimiento acerca de lo que es esta discapacidad y de las demás. Pero especificándonos y centrándonos en la discapacidad visual, es de suma importancia que conozcamos las características, los tipos, cómo identificarlo. Muchas veces en las escuelas, incluso los maestros no saben identificar cuando algún niño tiene una discapacidad visual y es de suma importancia. Incluso también en casa podemos aprender a identificarlo, o si conocemos a una persona que tal vez no sabemos con exactitud si la tiene, bueno, pues aquí se van a mencionar ciertos puntos, como les mencionaba, físicos y conductuales, para que podamos tener un mejor entendimiento del tema y así logremos identificar mejor a una persona que tiene este tipo de discapacidad. Entonces, la información se incluye en este video y bueno, espero les sea de mucha ayuda. Bien, ahora sí, nos vamos a adentrar al tema de la discapacidad visual. Como anteriormente ya les había mencionado, voy a abordar varios subtemas para que la información nos sea más fácil comprenderla. Para empezar con este tema de la discapacidad visual, es necesario primero preguntarnos, ¿qué es la discapacidad visual? Bueno, pues es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez. El concepto incluye a personas videntes y a las personas con ceguera. La ceguera y el deterioro visual se definen en términos de agudeza visual o la habilidad para ver formas a una distancia específica. La agudeza visual usualmente se mide en personas que se presentan con problemas para leer o diferenciar objetos a una distancia aproximada de 20 pies, o sea, 6 metros. Es importante evitar términos que afecten a la persona que tiene esta discapacidad, ya que la limitación visual es una traba específica y una particularidad de él, la cual no la anula como persona útil y con derechos. Es decir, debemos tener bien claro qué es este concepto de discapacidad visual para evitar hacer comentarios o emitir alguna opinión acerca de las personas que tienen este tipo de discapacidad. El término agudeza visual generalmente se expresa como una proporción, la cual se utiliza para comparar la visión individual. La expresión 20/20 de visión describe una visión perfecta o normal. Si una persona no puede ver a 20 pies, o sea 6 metros, se dice que se presenta una limitación visual. Por ejemplo, una persona con 20 a 90 pies de visión puede leer carteles o discriminar objetos a 20 pies. Al igual que una persona con visión normal puede leer y discriminar a 90 pies. Una persona con 20 a 200 pies de visión es considerada totalmente ciega. En México, médicamente se considera ciega a una persona cuando carece de toda percepción luminosa, parcialmente ciega cuando puede percibir la luz, pero no discriminar a las personas de los objetos, y parcialmente evidente cuando su visión en el mejor de los casos es de 20 a 100 pies o menor. Sin embargo, al referirnos que debemos de utilizar los términos correctos, se sugiere utilizar los términos de discapacidad visual severa, moderada y leves respectivamente, según sea el caso. Bien, ahora les voy a explicar el desarrollo de la percepción visual.
consiste en 5 pasos, los cuales los voy a ir mencionando para que nos sea más fácil comprenderlo. El primero es la discriminación, y en esta se distingue entre la luz y la oscuridad, las formas, los colores y los objetos, así como también las personas. En este, el ejemplo es cuando un bebé aprende a distinguir las formas o los colores. Cuando ya somos un poco más grandes, nos enseñan los colores y nos los aprendemos. Y ya cuando nos lo sabemos por su nombre, pues ya cuando vemos una prenda de algún color, sabemos identificarlo. El segundo es el reconocimiento e identificación. Al principio, reconoce caras de personas, objetos concretos importantes y dibujos, así como también las líneas, semejanzas y las diferencias entre los dibujos. Bien, aquí como podemos ver en la imagen es cuando un bebé, por ejemplo, aprende a reconocer a su madre o a su padre, ya que él considera que ellos son personas concretas e importantes para él. El tercer paso es la memoria visual, y en esta recuerda personas, objetos o lugares, aun cuando no están presentes, y más adelante también evoca dibujos de objetos, personas y figuras abstractas. Bien, un ejemplo de este tipo es cuando al niño se le pide que dibuje a su mamá. Aunque su mamá no esté presente y no la esté viendo, el niño puede dibujarla porque la recuerda. La cuarta es la percepción espacial, y en ella advierte que los objetos están en diferentes posiciones en el espacio. Un ejemplo de esta percepción espacial es cuando el niño aprende a identificar cuando sus juguetes están posicionados en diferente lugar, por ejemplo, atrás, adelante, arriba, abajo o a un lado. El quinto y último paso es la coordinación visomotriz, y en esta se refiere a lo que el niño hace con los objetos o personas utilizando su vista. Los toma y los manipula. Más tarde imita movimientos hasta copiar y seguir líneas y trazos. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, el niño ve videos de alguien bailando. Bueno, pues él lo observa y después más tarde lo imita. Ahora pasemos a las causas de la discapacidad visual. La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. Puede originarse en diferentes edades y mostrar una evolución distinta de acuerdo con la edad de aparición. Debido a la necesidad de estimular la vista de las personas con baja visión, es importante detectar a tiempo los problemas visuales y actuar de manera oportuna para fomentar el uso de la visión. A esto me quiero referir con que no todas las personas que padecen alguna discapacidad visual, según sea el caso, se van a presentar de la misma manera. Dentro de las causas de la discapacidad visual existen 3 en diferentes momentos de nuestra vida. La primera es las causas previas al nacimiento, que serían las prenatales, y en esta se trata de una limitación visual hereditaria o congénita. Las segundas son las causas durante el nacimiento, que son las perinatales, y en estas se tratan de una limitación adquirida al momento de nacer. Y las terceras son las causas posteriores al nacimiento, o sea, las postnatales, y en estas se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida y que puede darse por traumatismo, enfermedad o vejez. Como les menciono, la discapacidad visual no solo se puede presentar en niños, también se puede presentar en personas adultas, y esto puede ser provocado incluso por la vejez o alguna enfermedad que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Por ello es importante aprender a reconocer las diferentes características porque no en todo se presenta de la misma manera. Debido a la necesidad de estimular la vista de las personas con baja visión, es importante detectar a tiempo los problemas visuales, como ya anteriormente lo había mencionado. Ahora bien, vamos a pasar a los tipos de discapacidad visual. Tenemos 3 tipos de discapacidad y voy a empezar hablando desde la profunda, o sea, desde la más grave hasta la moderada, que es en donde todavía se pueden percibir ciertos objetos. La primera es la discapacidad visual profunda y
es la discapacidad para realizar tareas visuales gruesas y la imposibilidad para realizar tareas de visión de detalle. La distancia de su visión es de 2 metros. Como les menciono, este tipo de discapacidad es la más grave. La segunda es la discapacidad visual severa. En ella se realizan tareas visuales con inexactitud, requiere de tiempo para ejecutar alguna tarea y necesita ayuda de lentes, lupas, cuadernos con rayas gruesas, plumones para realizar la letra grande, entre otras cosas, incluso las modificaciones del ambiente para que el niño se pueda adaptar a él. Su visión es de 5 a 8 metros. Este tipo de discapacidad visual es la severa y en esta todavía el niño puede realizar ciertas actividades, pero las realiza con inexactitud. Por ello requiere de apoyo, como lo son los cuadernos de raya o plumones para realizar las letras más grandes y así él pueda identificarlas correctamente. Y finalmente la discapacidad visual moderada, que esta sería la más leve de las tres. En estas se efectúan tareas con el apoyo de lentes e iluminación similares a los sujetos con visión normal. La distancia de visión es de 10 a 15 metros y bueno, en esta básicamente es cuando el niño únicamente se apoya de lentes, pero puede percibir bien los objetos. Cuando se coloca los lentes, puede percibir bien los objetos sin ningún problema. Este tipo sería la más leve y la menos complicada, por así decirlo. Bien, ahora vamos a los criterios para la identificación de la discapacidad visual. El primero es la detección de la discapacidad visual y bueno, voy a mencionar varios puntos para que aprendamos a identificarlas correctamente. Como podemos ver, el primero, se presenta un bajo dominio de habilidades de lectura y escritura, ya que al niño le cuesta trabajo identificar las letras y por ello le cuesta mucho trabajo leer y escribir. El segundo punto, las personas con discapacidad visual escuchan y hablan mucho mejor de lo que escriben y leen, ya que si tomamos en cuenta su discapacidad visual, pues ellos tienen que implementar otro medio para que puedan comunicarse con los demás y normalmente lo hacen escribiendo. Además, tienen un desarrollo lento, sostienen libros y papeles a una extraña distancia y pierden el lugar de una página. Es decir, cuando un niño con discapacidad visual está leyendo algún texto, normalmente coloca el texto a una larga distancia y aún así pierde el lugar de la página, o sea, no saben dónde está leyendo el texto y se pierde con mucha facilidad. El otro punto, muestran dificultad para entender significados y cometen numerosos errores en la lectura. Esto porque, como ya les había mencionado, confunden las letras o simplemente no ven nada de lo que están leyendo. Por eso es que cometen muchísimos errores en la lectura. Bien, ahora vamos a pasar a la detección por la apariencia de los ojos. Esto ya sería una causa o la detección más física. El primer punto es el visqueo, que es hacer los ojos hacia adentro o hacia afuera en cualquier momento, en especial al estar cansado, como lo podemos observar en la primera imagen. El segundo son los ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos o llorosos, párpados hundidos, lagañas frecuentes, pupilas nubladas o muy abiertas, ojos en movimiento constante y párpados caídos. Bien, como podemos observar en las imágenes, muchas veces no solo muestran signos o apariencias en el comportamiento, sino también físicos, como lo son los ojos, y en esto también nos podemos guiar porque podemos observar cómo es que se está presentando en el niño ciertas características, como por ejemplo lo podemos ver en la imagen que tiene lagañas o los ojos los tiene muy rojos o, como ya lo mencionaba, tienen visqueo, que es cuando mueven los ojos hacia adentro o hacia afuera en cualquier momento. Y ahora vamos a pasar a la detección por comportamiento. Bien, la detección por comportamiento nos indica que es cuando el cuerpo lo tienen rígido al leer o al mirar un objeto distante. Echan la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes. Y además omiten tareas de cerca.
Esto es cuando, aunque tengan un objeto muy cerca, no pueden identificar qué es y por eso es que inclinan la cabeza hacia adelante para mirar con precisión los objetos. El siguiente punto es corto espacio de tiempo en actitud de atención, giro de la cabeza para emplear un solo ojo, inclinación lateral de la cabeza, colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre a leer o escribir. Como les menciono, cuando ellos identifican que no alcanzan a ver las letras, pues normalmente inclinan la cabeza hacia enfrente para estar muy cerca del texto y así poder escribir o leer bien. Además, tienen el ceño fruncido al leer o a escribir y tienen un exceso de parpadeo. Esto porque la vista o los ojos se cansa por forzarlo tanto y debido a esto es el exceso de parpadeo. También en esta misma detección por comportamiento podemos ver la tendencia a frotarse los ojos, tapar o cerrarse los ojos, falta de afición o de atención por la lectura, fatiga inusual al terminar una tarea visual o deterioro de la lectura tras periodos prolongados. También podemos observar la pérdida de línea de la escritura, usan el dedo o un lápiz como guía porque se pierden en las lecturas, entonces necesitan de su lápiz o de su dedo para guiarse en donde van. También tienen lectura en voz alta, moviendo los ojos, mueven la cabeza en lugar de los ojos y tienen dificultades generales en la lectura como ya se los mencionaba y uno de ellos es que tienen tendencia a invertir letras o palabras o las confunden. Por ejemplo, cuando le pides al niño que escriba una palabra, pues probablemente no lo escriba correctamente porque confunde las letras. Él cree que lo está escribiendo correctamente, pero debido a su discapacidad visual, pues no logra escribirla bien. Y bueno, ahora vamos a pasar a las características de aprendizaje en el contexto escolar. Las primeras escuelas dedicadas a ellos han cumplido con la enseñanza de contenidos básicos como son la lectura, matemáticas, historia y geografía. También se reconoce que se ha dado énfasis al desarrollo de habilidades musicales, trabajos manuales, destrezas ocupacionales y habilidades para la vida diaria. Esto con la finalidad de hacer al niño independiente. La mayoría de los servicios ofrecidos a los estudiantes con discapacidad visual se crean para enseñarlos a retomar la vida en sus hogares y, como ya les mencionaba, pues ser independientes, así como para contribuir en el mantenimiento de ellos mismos. En los programas educativos para los jóvenes con discapacidad visual, se expresa claramente la intención de promover la independencia económica y personal del educado. El grado de visión o deterioro equivalente dicta el ajuste que los estudiantes requieren para los tipos de aprendizaje en el salón de clase. Se sabe que la visión es la principal canal para adquirir información en la escuela y en el mundo real. Para los alumnos con discapacidad visual moderada, por ejemplo, muchas rutinas del salón de clase son difíciles de realizar. Estos estudiantes muchas veces pueden estar por debajo de sus compañeros en el progreso académico y en la demostración de tareas. Bien, a esto nos referimos con que el niño que tiene la discapacidad visual pues muchas veces no logra adaptarse junto con sus compañeros y pues obviamente no se adapta a la manera en que el maestro les explica a sus demás compañeros y por ello hay un progreso académico más lento. No significa que no aprenda, sino que tiene un progreso un poco más lento y le cuesta un poco más entender las cosas o los temas que el profesor le está presentando. Es posible que acortar tareas, respuestas orales y mecanografiar en lugar de escribir faciliten los progresos e impidan el cansancio del niño. Este tipo de cosas, el profesor que está a cargo del grupo, como ya les mencioné, pueden funcionar porque así se le asigna tareas al niño que él pueda realizar y esté dentro de sus posibilidades y así no se pueda atrasar tanto en su desempeño escolar. Bien, ahora vamos a pasar a las estrategias de intervención en el contexto escolar. Bien, una de las primeras estrategias es sentar a los estudiantes donde puedan oír y ver mejor. Como les mencionaba, pues así el niño se puede integrar mejor porque
ya está en un lugar en donde probablemente no ve del todo bien, pero sí logra escuchar con claridad al maestro. Construir cuidadosamente experiencias reales para cada lección, presentar entradas auditivas para cada tarea visual, usar estímulos así como respuestas orales y auditivas para los limitados visuales, proporcionar un extenso entrenamiento en palabras y conceptos y específicamente enseñarle habilidades de entendimiento y enfatizar otras lecciones. Bien, aquí con esto me refiero a que el profesor que está frente al grupo, pues en lugar de pedirle al niño que le responda de manera escrita, pues puede implementar otro tipo de comunicación con él y puede ser la respuesta oral para que así el niño también no se sienta excluido y pueda lograr integrarse al grupo por completo. Además, en el punto donde menciono que se deben de proporcionar un extenso entrenamiento en palabras y conceptos, bueno, pues con esto me refiero a que el profesor probablemente le puede dar ciertas palabras clave o conceptos clave para que se pueda comunicar con él y le sea más fácil comunicar lo que el niño le quiere decir. Es necesario mencionar también que algunas de las variables que influyen en el desempeño escolar de estos niños son las ausencias excesivas de la escuela, por la necesidad de acudir a sus cirugías o tratamientos médicos, y la falta de programas que atiendan sus necesidades especiales. Bien, con esto me refiero a que muchas veces el niño también se atrasa un poco en su aprendizaje porque no acude normalmente a la escuela, pero no es porque él no quiera o porque sus padres no puedan llevarlo, simplemente es porque se ausentan debido al tratamiento médico que ellos tienen que llevar. Entonces, por este lado también debemos de ser comprensivos y entender que ellos necesitan estar acudiendo normalmente o frecuentemente a sus tratamientos o a sus cirugías en caso de necesitarlo. Eh, Bien, en la actualidad se considera que hay una gran variedad de alternativas, desde el alumno hasta la escuela a la que acude, ya que la escuela puede implementar un programa especial para él, para que de esta manera no se atrase tanto en su aprendizaje y logre establecer una buena comunicación con sus compañeros. Entonces aquí no es cuestión de excluir al niño, simplemente es que la escuela también se adapte a él para que le puedan implementar un programa en donde el niño logre entender ciertos temas con diferentes conceptos adecuados a sus necesidades. Y bueno, para finalizar, les voy a dar un pequeño punto de vista personal. Igual espero que esta información les haya servido. Entonces, a continuación, yo les voy a dar mi punto de vista personal acerca de este tema. Bueno, finalmente, mis conclusiones desde mi papel como psicóloga acerca del tema de la discapacidad visual son que absolutamente todos debemos de ser incluidos sin importar nuestras condiciones físicas, ya que todos somos capaces de realizar diferentes cosas. Probablemente tengamos limitaciones, pero absolutamente todos podemos realizar diferentes cosas y ser aptos para realizar diferentes cosas. Entonces creo que debemos empezar por la inclusión de los niños, que en las escuelas deberían implementar también incluso programas especiales para los niños con discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad, ya que como les menciono no somos ni más ni menos por tener discapacidad o no tener discapacidad, todos somos iguales, todos valemos por igual y creo que ese es el mensaje o la conclusión que yo tengo desde mi perspectiva como psicóloga. Debemos de mantenernos informados acerca de este tipo de temas, ya que muchas veces generamos opiniones o generamos conceptos de las personas que tienen alguna discapacidad visual y lastimamos sus sentimientos y creo que esto sí repercute psicológicamente en ellos porque al hacer una opinión o al opinar acerca de su condición física o de la discapacidad que padece, pues creo que generamos un grave problema en el niño o en la persona que lo padece, porque muchas veces se sienten excluidos, se sienten que son menos, se sienten que no funcionan en la sociedad. Entonces sí debemos de tomar en cuenta este tipo de cosas, informarnos para que así podamos, en lugar de criticar o de opinar, pues tratar de incluir este tipo de personas y así hacer un mundo completamente inclusivo, no nada más en la discapacidad visual.
Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo soy Narandi Gómez Beltrán. Espero que este video haya servido de mucho y me despido. Gracias por su atención.